Hora 25 Global. Àngels Barceló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a esta cita global de la radio, en Radio Continental Argentina, ADN en Chile, Caracol en Colombia, Miami, W en Colombia, Panamá, México y Los Ángeles, y la cadena SER en España. Y gracias a Internet también. Saludamos a todos los que nos siguen desde cualquier rincón del planeta a través de nuestra web hora25global.com. Y es que si algo bueno tiene esto de la globalización es que nos podemos escuchar y entender, estemos donde estemos. Tan solo hace falta la buena voluntad, las ganas de aprender y, sobre todo, de compartir reflexiones, que es nuestra motivación de cada semana, de todos los viernes. Lo que les proponemos en esta edición de Hora 25 Global es uno de esos lujos que pocos se pueden permitir. Sentar a la mesa personas que han tenido la responsabilidad del gobierno de un país y que ahora, con la perspectiva que da la distancia, nos ofrecen unos análisis de gran valor. No dejamos pasar más tiempo y empezamos. Ricardo Lagos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes aquí, muy buenas noches allá. Un placer, como siempre, tener en Hora 25 Global al expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Nos acompaña en Madrid el expresidente del gobierno español, Felipe González. Muchísimas gracias también por estar buenas noches. una Hola, noche Ricardo. más. Hola, Felipe, ¿cómo va? Muy bien. César Gaviria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué hubo? Aquí Felipe, estamos también. Hola, César. César Gaviria, expresidente de Colombia, desde los estudios de Radio Caracol en Bogotá, y desde Montevideo nos escucha a través del teléfono el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, magnífico. Nos Bien, Está con un Julio. otoño precioso. Nos escucha bien a través del teléfono. Sí, señor. Venga, perfectamente. Magnífico. Señor Lagos, ¿quién nos rescata, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿está bien coordinado este rescate? Bueno, primero, ¿quién nos rescata? Usted se da cuenta que en situaciones de crisis lo que se vuelve a mirar es a la política. Porque hablan de que nos rescatará Obama, la señora Merkel, Sarkozy, Gordon Brown, Hu Jintao, Lula. Es decir, lo que está de vuelta es la política para salir de esto. Segundo, ¿cómo estamos para el G20? Creo que el tema central allí va a ser cómo se coordinan los paquetes. El Fondo Monetario ha sido muy enfático. Un 2% a lo menos del Producto Bruto Mundial tiene que ser el monto del paquete global para estimular la economía y salir de donde estamos. Sí, coincidimos, hemos hablado mucho de esto y además antes de que hubiera conciencia, Ricardo Lagos y Sanguinetti, menos en este contacto César Gaviria, pero ya desde finales del verano habíamos hecho reuniones analizando esto. Yo creo que va a haber un antes y un después de la crisis, punto Sin uno. duda. Punto dos, es decir, no hay alternativas al sistema, pero tiene que haber un cambio de modelo para corregir el sistema. Punto tres, no es posible que los poderes dispersos den una respuesta a una crisis global porque los poderes son locales y la crisis es sistémica y global. Julio María Sanguinetti. Lo veo igual. Tenemos dos tiempos y dos naturalezas de temas. Uno, la crisis actual que empieza en la finanza, pues se traslada a la economía, y ese es el tema de este tipo de ayuda de lo que estamos hablando. Y luego está la poscrisis, que quizás sea lo más trascendente y en la cual tendremos que llegar a eso de lo cual tanto veníamos hablando desde hace bastante tiempo, de una nueva arquitectura financiera, que los organismos de Bretton Woods estaban ya superados, que tendríamos que buscar una suerte de Banco Central Mundial más en la línea de Keynes en el debate original, etcétera. Esto también es fundamental porque las crisis financieras no pueden ser tan recurrentes, ¿no? Desgraciadamente, como dicen los colegas, hoy no se ve una coordinación muy efectiva porque las últimas debates entre el presidente de Estados Unidos y la Unión Europea no parecen estar demasiado coordinados. ¿Dónde buscamos el culpable de este fallo? Le pregunto a César Gaviria. Bueno, en primer lugar hay un desacuerdo entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos quiere hacer énfasis en el tema de que estaba hablando Felipe, que estaban hablando todos, de la expansión, del estímulo, de invitar a todo el mundo que estimule las economías, y la respuesta europea es un poco trabajemos más en regulación y en la nueva arquitectura, y ese desacuerdo está allí. El segundo tema que yo creo que es relativamente delicado es que hay 3 economías en el mundo que tienen capacidad de tener estímulos mucho más grandes de los que han anunciado,
sin desequilibrar sus economías, que son Japón, Alemania y China. Coincide en este diagnóstico de la falta de coordinación, cuando yo preguntaba, ¿a quién responsabilizamos de que haya estos dos bloques? Sí, vamos a ver, falta de coordinación, es que no ha empezado la coordinación. La primera cumbre, digamos, con cierto sentido de eficiencia por responsabilidad y competencia, es la que se va a celebrar el 2 de abril. Sería la primera cumbre del G20. Entonces, claro, el problema es que yo creo que alguna gente, como pasa con la administración Obama, actúa con conciencia de emergencia, y otros países, y pasa en la Unión Europea, creen que los paquetes que se han decidido son suficientes y que esperemos a ver esos efectos para en el otoño evaluar. Por eso distingo dos cosas. No hay coordinación en el impulso que hay que dar a la economía ahora para no entrar en una fase depresiva, como dice César, además de la recesión que ya tenemos. En eso no hay coordinación, porque algunos creen que ya han hecho suficiente, desde luego China, la Unión Europea. Hay muchas diferencias entre países, es verdad que el gran motor económico es Alemania, pero hay países que tienen 105% del Producto Bruto en deuda y otros que tienen, como nosotros, el 40%. Claro. Por tanto, no es lo mismo endeudarse sobre el 105% del Producto Bruto de deuda. Total, hay diferencia. Pero yo creo que hay, sobre todo, una diferencia de percepción de la complejidad y de la gravedad de la crisis. Cuando César Gaviria habla de triplicar la disponibilidad del Fondo Monetario, en realidad, César, que tú has estado más por ese área, triplicar significaría que todavía no tendrían los fondos que tiene el Banco de Desarrollo de Brasil. Todavía no tendría el dinero que tiene el Banco de Desarrollo de Brasil. La suma creo que es 500.000 millones lo que están pidiendo tratar de poner, pero obviamente eso sería apenas para hacerle frente a problemas de economías emergentes. Claro. Eso no sería un instrumento para ayudarle a China, ni a Estados Unidos, ni a Europa, simplemente para que haya quien se dedique al este de Europa y a los países bálticos y a las economías latinoamericanas que tengan problemas, y algunas lo van a tener, pues es claro que se vienen problemas en 3 o 4 economías latinoamericanas, claro. Eso ya empieza a ser evidente, pero es para eso, o sea, esa es una idea útil para eso, pero no es que vaya a resolver el problema de la recesión, no, eso no. Ricardo Lagos quería intervenir. No, me parece que el tema de la coordinación que se daban de facto estos países en el pasado era el G7 y el G8. Y era una coordinación de las principales economías como resultado de cuando el Fondo Monetario pierde la capacidad de coordinar los tipos de cambio, cuando Estados Unidos unilateralmente suspende la convertibilidad del dólar en oro. Porque se nos olvida esto. Esto ocurrió en 1971. Antes, cuando los países tenían determinado superávit, podían cambiar sus dólares y llevarse el oro. Eso es lo que le daba valor al dólar como tipo de cambio, como moneda universal. Esto desapareció en 1971 y a partir de eso entonces viene esta suerte de coordinación de facto fuera de las instituciones como el Fondo Monetario y otras, de las economías más desarrolladas. Pero además de eso, claro, empieza a haber el cuestionamiento de todo lo que se ha considerado ortodoxia, que ahora permite disparate y medio. Ahora cualquier demagogo populista se deja arrastrar y dice, no, ¿qué? ¿Dónde está la pasta? Aquí yo me la quedo y lo voy a arreglar por mi cuenta. Bueno, tenemos un grave riesgo político. Todos los gobiernos están padeciendo, todos, sin distinción. Los de derecha, los de izquierda, los medio pensionistas, todos. Aquí los gobiernos están pagando ya las consecuencias de la crisis que no crearon, porque la política no la creó, creó la mano invisible del mercado. El planteo que se hace de mirada hacia adentro creo que es justamente una utopía regresiva a la de los años 50, ¿no? El desarrollo hacia adentro, ¿no? Hoy el mundo ya no autoriza eso, tenemos que tener una visión mucho más global y tenemos que atraer inversiones, y a países como la Argentina y a todos los nuestros seguimos necesitando inversiones. Bien, algo Ricardo Lagos, Felipe González, César Gaviria, Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy Adiós. Bien, muchas gracias. Adiós. Ha sido un verdadero placer. Hasta otro día a todos. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros volvemos en Hora 25 Global el viernes que viene.